Me va a dar muy poco tiempo, pero voy a intentar hacer una reflexión rápida sobre algo que pasó el otro día. Y es que me invitaron a leer un trozo de periodismo. No me acuerdo ni siquiera del tema, no creo que sea relevante el tema. Era una reconstrucción histórica, periodística, de una acuciosidad, de una seriedad estremecedora. Contar la historia como un gran contador de historias sin que se vea el contador de historias. Me acordé mucho que en estos momentos vivimos, y desafortunadamente es así, en un mundo, por lo menos en mis dos países, en los dos lados del Atlántico donde se desarrolla mi preocupación vital, aunque yo viva en España desde hace tanto tiempo, vivimos de periodistas que son los protagonistas. Vivimos de periodistas que dicen: yo estuve allí, yo vi esto y yo he regresado para contártelo. Y yo siempre he sido más partidario de los periodistas que te dicen: esto pasó allí, esto fue lo que ocurrió en ese lugar, ahora lo sabes aquí. Y el periodista es absolutamente transparente. Decían mis viejos profesores de periodismo, yo no estudié en una universidad, como ustedes saben, yo estudié periodismo en las salas de redacción y las cantinas de México. El periodista no se debe ver. Cuando escribe opinión incluso puede no verse. Puede dar su opinión sin el yo maravilloso. Estamos dotados de un periodismo pésimo en el mundo hispanoparlante. De verdad estoy dolido y roto. Y no es porque yo admire el periodismo estadounidense, o no es solo por eso. Es que yo admiré al periodismo hispanoparlante. Cuando yo daba clases en la universidad, ustedes lo saben, yo pese a no tener carrera universitaria, acabé dando clases de periodismo en la universidad, fue porque sabía yo más que aquellos que tenían un título y querían que yo se los enseñara a los alumnos, y yo encantado de la vida. Pero yo usaba como ejemplo el periodismo español en los años 1987, 88, 89, 90. Mi ejemplo era el periodismo español. Llegaba días después los periódicos españoles a México y siempre me hacía yo con Diario 16, El País, El Mundo, que ahora es El Inmundo, imagínese usted. Y los llevaba yo a mis clases y les decía a mis alumnos: mira, así se está tratando estos problemas de corrupción, problemas de políticos, etcétera, etcétera, en España. Era un periodismo de una dignidad enorme que acabó endiosando, por desgracia, a periodistas que ahora creen que los importantes son ellos y no lo que cuentan, ¿no? Y me preocupa que tengamos un periodismo tan triste, tan lamentable. Los lectores de periódicos sirven para ser tertulianos de televisión y se pelean entre ellos y cobran. El chiste básico es cobrar, lo cual no está del todo mal, pero no puede ser lo único. Es que el periodismo sin vocación no lo entiendo, como no entiendo la música sin vocación. Está muy bien vivir de tu trabajo, pero este es el tipo de trabajos que tienes que tenerle cierto cariño para hacerlos. No es como ser albañil, que puedes decir: oye, mira, no tengo una enorme pasión por las hormigoneras, pero lo tengo que hacer para ganarme la vida. Y he hablado mucho, y me han hablado mucho, y me han comentado mucho sobre la posibilidad de hacer un curso de periodismo como los que yo hacía. Yo daba un curso que era géneros periodísticos, un taller de géneros periodísticos. Y lo hice como taller a raíz de lo siguiente. La primera vez que me llamaron a mí para dar algo de géneros periodísticos fue a unos alumnos de tercer semestre de periodismo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo llegué y era una abulia la que se veía en clase, primer día de clase, primer día del semestre, y era como, vamos, Valiums para todos, así como, vamos a tomar clase. Especialmente había dos atrás, que uno ya cuando llegué tenía los pies subidos a la ventana, en su pupitre. Y dije: ya sé con quién voy a tener problemas. Uno como profesor sabe inmediatamente dónde está el que te va a hacer la vida de cuadritos. Le llamaban el diablo, luego me enteré. Bueno. Y entonces yo llegué, empecé a explicar que el periodismo
qué es el periodismo y por qué hay géneros periodísticos, porque hay distintas formas de aproximarse al hecho periodístico. Yo explicaba que era el periodismo y los vi medianamente interesados, pero nada del otro mundo. Entonces, cuando empecé a hablar de práctica, dije, por ejemplo, cuando han salido a reportear, ¿qué es lo primero que han visto? Entonces me miraron como si fuera yo el Yeti o me acabara de bajar de un platillo volador y dicen, ¿salir a qué? Un periodista sale y reportea. Es decir, va y cubre una noticia, busca la noticia, o va a donde sabe que va a haber una noticia y la cubre, ¿no? Y entonces, ¿qué estructura siguen ustedes a la hora de hacer la nota? No, pues que nosotros hemos hecho eso. Que han estado estudiando 3 semestres. Teoría de la comunicación. El medio es el mensaje. Semiología y semiótica. ¿Pero quién les ha estado dando clase a ustedes, criaturas? Comunicólogos, sociólogos, filósofos y lingüistas. En ese momento dije, hoy en la tarde los quiero en la calle. ¿Me van a buscar una noticia? ¿Qué sé yo? Ven que alguien pisa un perro fue pisado en tal lugar a tal hora y van a seguir porque es el esquema de la nota corta, qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y cómo se está. Y dile las bases de la nota corta, me van a traer una nota corta la próxima semana. Y me miraron como, ¿de dónde saliste? ¿Y con qué derecho me dices eso? Y el que no, pues está reprobado y se acabó. A partir de eso hicimos un semestre que se convirtió en un taller. Entonces, por ejemplo, una vez hubo una reunión de caricaturistas en Querétaro, como yo los conocía a todos, pues les dije que diera una rueda de prensa para mis alumnos, para que mis alumnos sintieran lo que era estar en una rueda de prensa y preguntar en plan rueda de prensa. Los llevé a cosas donde había cuestiones de noticiosas, etcétera, etcétera. Esto no se puede hacer en línea, lógicamente. Pero con los años, por lo menos, mi gusto fue que el diablo y su mejor amigo, un gordito, yo pensé que me iban a pegar un día, así de mal les caía yo. Pero luego, ellos llevaban la primera página del 24 horas cuando se hizo ese periódico en Querétaro, y sus notas siempre estaban en primera página y se volvieron muy buenos amigos míos. Los que llevaban 3 meses aburriéndose con mostras y querían ser periodistas, ya se habían hartado de ver que no iban a ser todo menos periodistas. Entonces, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque no tengo tiempo, porque como todos ustedes saben, si alguien se le olvidó, no me da la vida, pero si hubiera gente dispuesta, interesada en tomar ese curso y pagar por él, me lo plantearía. No me lo digan en el chat, porque el chat además desaparece. No he logrado conseguir que el chat se conserve. Se supone que esto teóricamente lo puede hacer YouTube, pero pues no lo he podido hacer que el chat se conserve. Entonces díganmelo en un correo electrónico a rvdsqs@gmail.com, que como decíamos está aquí abajo aquí abajo, rvdsqs@gmail.com. Si les interesaría que diéramos un curso de unas 10 o 12 clases, no creo que sean necesarias más, de mi visión de lo que es el periodismo, los géneros periodísticos, la aproximación periodística, el trabajo del periodismo, que es lo único que se me ocurre que pueda yo hacer ahora para contrarrestar este periodismo basura que tenemos a derecha e izquierda. Yo no soporto La Razón, por ejemplo, de Maruenda, o El Inmundo, o El Español de Pedro J. Ramírez, pero tampoco soporto el público de los independentistas catalanes y de Pardo de Vera, y menos soporto el diario.es, donde tiene que estar alineado con Podemos, porque un día que se metió contra Podemos, se metió con Podemos el periódico, todos dijeron que iban a dejarle de ser sus socios y iban a dejar de dar dinero al director y dueño, y el director casi pidió perdón y no lo ha vuelto a hacer. Entonces eso no es información, es la hoja parroquial de un partido, que cada partido tiene derecho a tener sus hojas parroquiales, sus medios informativos, pero que los ciudadanos no tienen por qué tragar solamente el periodismo de los partidos. Tampoco soporto en México. En Milenio están todos los destripados de Proceso. No pueden fingir que son trigo limpio.
pero el periodismo que se está haciendo en México tampoco hay un periodismo de izquierda que haga una oposición decente, razonable, políticamente sólida a lo que está haciendo el gobierno. O son la derecha tirando en contra, o son aquello que alguna vez creyó que era de izquierda, o afirmó ser de izquierda, como La Jornada, y que hoy se ha convertido pues, en la hoja parroquial tanto del partido Morena como del gobierno. Y un periodista, su principal compromiso no es ni siquiera con su ideología, su principal compromiso es con la gente y con el derecho de la gente a saber.